pasa exactamente hoy en día en Colombia? Hay una problemática que surgió no ahora, no es algo reciente, ni siquiera es algo propio de este gobierno actual que ya está por finalizar. Las elecciones serán en el año 2022, en el próximo. A mi opinión, es algo que va mucho más atrás de este gobierno. Sin embargo, por supuesto, eso no le resta responsabilidad al gobierno actual. Es un problema grande, un problema histórico, un problema de la raíz de la historia colombiana. Y ahora se replican eventos, manifestaciones, se ha liberado todo eso reprimido por la sociedad, sobre todo por los más vulnerables y excluidos, a los cuales en teoría el gobierno debería cubrir y garantizar sus derechos, sobre todo en los tiempos de pandemia. Pero se ha hecho lo contrario. Si bien el estallido empezó con un intento de reforma tributaria que realmente fue la gota que derramó el vaso, ese vaso ya estaba lleno. Las manifestaciones, en cierto modo, se estaban gestando porque había un descontento mayoritario con lo que venía haciendo el gobierno, no solo con la reforma, sino también con otros procesos, que van por supuesto desde los temas del conflicto interno histórico colombiano hasta la subida de impuestos, cuando el actual presidente en campaña dijo que no iba a subir los impuestos y bueno, como haciendo honor a las promesas políticas no cumplió, más allá por supuesto de la pandemia y de toda la coyuntura mundial. Una reforma tributaria no necesariamente debe hacerse perjudicando a la base del pueblo. Hay que tener en cuenta la gran desigualdad que existe en nuestro país. Y esa desigualdad y esas personas vulnerables de la sociedad en todos los niveles son los que se manifiestan hoy en día. La opinión nos invita a reflexionar, a pensar, a dialogar y a entender qué es lo que pasa con una mirada histórica, pero siempre teniendo en cuenta la imparcialidad, el lado humano y la actualidad de lo que pasa en el país. Esto es, ¿qué pasa en Colombia? A día de hoy, y con una coyuntura que sin duda alguna nos a todos, con un país realmente que no ha logrado salir de la polarización, palabra que tanto se ha usado, precisamente porque es muy vigente aún en Colombia. Polarización, división, izquierda, derecha, centro. Política en general, ideologías. Todo esto nos lleva a pensar aspectos tales como ¿por qué gobiernos o actores independientes de distintos orígenes intentan darle un tinte totalmente político a las movilizaciones de hoy en día en Colombia? ¿Tendrán razón? Cada quien es libre de opinar lo que guste en este respecto. A mi opinión, no lo creo. Tal vez los intereses políticos sean opuestos incluso a la movilización actual. Ciertamente la política es un instrumento para el pueblo,
para mejorar sus calidades a nivel integral. Mas no puede ser lo contrario. Cuando hay descontento, la política incluso pasa a segundo plano. Y si eso ocurre, los políticos también pasan a un segundo plano. Eso debe tenerse en cuenta dentro del contexto actual.